Gracias, amigos televidentes, por la sintonía a su canal 33. Esta mañana en Perspectivas de Funde nos visitan y nos comparten también el balance económico del año 2013 y las proyecciones para el próximo año. Hablábamos antes de ir a la pausa comercial de conocer qué sectores, qué rubros son los que han mostrado una recuperación o un crecimiento durante este año. Rommel, si le parece. Bueno, en detalle, como te decía anteriormente, el índice de volumen de actividad económica registra o presenta un bajo crecimiento, que es una actividad económica con una tasa de variación alrededor de 1.2%, y entre los sectores más importantes tenemos que la agricultura ha tenido apenas un crecimiento de un 1% a septiembre del 2013, la industria manufacturera ha tenido prácticamente un crecimiento nulo, con un 0%, y comercio, restaurantes y hoteles pues ha tenido una contracción de 0.9%. Solamente se registra un dinamismo relativamente fuerte en servicios comunales, con un crecimiento del 10%, y bancos, seguros y instituciones financieras con un crecimiento del 4.4%. Como elemento importante también, electricidad muestra una contracción del 5%. Como podemos ver, uno de los sectores entre estos, digamos, que ha mostrado uno de los crecimientos más fuertes, digamos, entre el crecimiento bajo, pues los cambios de 4 o 5 son bien importantes, ¿verdad? Porque representan que esos sectores están mostrando cierto dinamismo. Vemos el sector de bancos, seguros y otras instituciones financieras, y es por lo que te decía anteriormente, ¿verdad?, de que los préstamos han crecido un 8% y la mayor parte de estos préstamos se han enfocado en el área de préstamos para consumo. Alrededor de un 30% de esos préstamos, digamos, de los préstamos que da el servicio, los bancos van destinados a consumo, y un 23% a la adquisición de vivienda, ¿verdad? De ahí tenemos con tasas del 15% para abajo, digamos, préstamos al tema de servicios, al tema del comercio, digamos, y también a la industria, ¿no? Entonces vemos que prácticamente el tema de los préstamos se centra sobre todo en financiamiento del consumo y en el financiamiento de adquisición de vivienda. ¿Qué pasa con sectores como el agrícola, por ejemplo, como la construcción en medio de todo este año 2013? Efectivamente. El sector agrícola, principalmente, si uno ve la evolución del IVAE, perdón, del Producto Interno Bruto trimestral, se ha venido ralentizando desde el primer trimestre del año pasado. Nosotros teníamos al primer trimestre del año pasado un crecimiento en el sector agrícola de 3.6%, pero poco a poco, digamos, este crecimiento, si bien se registra crecimiento, ¿verdad?, pero cada vez es menor, entonces hay una desaceleración económica. Tenemos que al segundo trimestre de este año 2013, que es el último dato que reporta el Banco Central, es de 0.6. Entonces, si tú ves un cambio de 3.6 a 0.6, entonces es una caída en 2 puntos en el crecimiento. Entonces, el sector agrícola estaría mostrando un dinamismo, pero un dinamismo menor, ¿verdad? Y por el lado de la construcción está en una situación bastante delicada, porque al ser un sector que atraviesa transversalmente la economía, ¿verdad?, y que está concatenado con otros sectores, porque su dinamismo ala y motiva y dinamiza otros sectores, ¿verdad?, también está mostrando, digamos, un crecimiento bien lento. Solo para darte algunos datos, al segundo trimestre de este año 2013, que es el último dato con el que contamos el Banco Central, solo se registró un crecimiento de 0.2%, es decir, prácticamente 0%, entonces estaría aletargado. Y el crédito que está recibiendo el sector bancario, comparado con este que te decía de consumo, que casi es el 30%, ¿verdad?, y el otro que es casi que el 23%, ellos solamente reciben alrededor de un 8, 9, 10%. Doctor, en medio de este año 2013 también hemos tenido lo que usted mencionaba al inicio, la campaña electoral. ¿Esto ha influido para conocer estos números durante o al final del 2013? Normalmente, y no solo en campaña electoral, sino normalmente los gobiernos tratan de presentar el panorama más optimista. Y eso lo vimos con gobiernos anteriores, donde pues también se presentaban cifras bastante prometedoras, pero la realidad fue demostrando pues que no era tan así.
y en campaña electoral con mayor razón, porque ser portador de malas nuevas, pues no tenemos esa cultura de aceptar errores, no tenemos esa cultura de analizar las cosas más objetivamente, porque el que está en el gobierno, como digo, trata de decir que va bien y el que está en la oposición trata de decir que está mal. Ahora, las cifras son las cifras, son datos duros. Otra cosa es que ya vayamos a interpretar por qué pasó eso. Ahí sí podemos tener diferencias de análisis, unos para hacer causas más estructurales, otras más coyunturales, otras le echarán la culpa más al mercado externo, otras al mercado interno. Entonces, en la interpretación de esos números puede haber ciertamente diferencia, pero en la presentación de los números ahí están, y además no son números que uno los agarra, se los ha inventado, son datos del mismo Banco Central, que por cierto el mismo Banco Central ha tenido que corregirle la plana a no sé quién fue de los voceros del gobierno que dijo que estaban creciendo o que iban a crecer al 2.3, y el dato que nos da, ¿cómo se llama? El Banco Central es de 1.7, si no me equivoco. Lo otro que se está, porque los datos todavía son estimados, es decir, que no tenemos los datos todavía completos de cierre del año, pero por ejemplo, supongo y creo que en los datos de crecimiento estaba contemplado una inyección de fondos por parte del Fonmilenio o algunas inversiones contempladas que no se han dado. Y esto pues también es lo que está incidiendo en esto. Ahora, yo quiero señalarte algo de lo que se venía preguntando, que el tema no solo es la cantidad de crecimiento, sino la calidad del crecimiento, porque ese 1.7%, como ha sucedido también en épocas anteriores, es un crecimiento, como hemos dicho desde hace muchísimo tiempo, bastante estéril, porque está muy sustentado en el consumo más que la inversión. Somos un país que no ahorra, y por lo tanto, si no ahorra, no somos un país que invierte, y un país que invierte el que puede salir adelante. Nuestros niveles, nuestra propensión, como decimos los economistas, al consumo, nuestra propensión marginal al consumo es muchísimo más alta que nuestra propensión a la inversión. Y esto hace que justamente lo poco de crecimiento que tenemos descanse en un consumismo, llamémoslo así, perverso. Fíjate los datos estos que nos están dando, lo que estaba Rommel. El crédito, por ejemplo, en una economía que se supone deprimida, el crédito, más de 340 millones fueron para lo que es el consumo. Y si esto lo juntas con la actividad para el comercio de más de 100 millones y lo contrastas con créditos que fueron para la agricultura de 25 millones o a la industria que fue apenas 2.8 millones, el crédito, ¿no? En un país donde la banca está relativamente sólida, los préstamos han ido creciendo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, bueno, mire, pero hay dinero, está fluyendo dinero, pero ese dinero, ¿para qué está sirviendo? Está sirviendo además para mantener una economía muy consumista, que también se expresa en otro dato, que es el déficit comercial. Las exportaciones de este país son la mitad de las importaciones. En 2013, el estimado es que vamos a tener casi 9.000 millones de dólares en importaciones y apenas 4.600 millones en exportaciones. ¿Qué quiere decir? Que ese crecimiento también que tenemos se nos está yendo para afuera otra vez, porque importaciones de salida de divisas. Entran remesas y una parte importante de remesas de alguna manera vuelve a salir en importaciones. Entonces, nuestro aparato productivo es muy débil, mientras que nuestro aparato consumista es muy fuerte. Entonces, nos hemos convertido, desde hace algún tiempito, venimos construyendo un gran supermercado en lugar de construir una gran economía, ¿no? Somos una economía excesivamente importadora, y esto es un defecto que hay que corregir. Ojalá que el próximo gobierno pueda entrarle a este tema, ojalá que podamos empezar a hacer los cambios que realmente necesita de rumbo nuestra economía, porque ese tipo de economía consumista, ese crecimiento estéril, no nos va a permitir tener crecimientos sostenibles. Y entonces vamos a seguir en una economía, como la hemos calificado en muchísimas ocasiones, una economía pasmada, una economía que nos terminamos conformando con un crecimiento del 1.7, aspiramos a un crecimiento del 2%, eso realmente es bastante
poco aspirativo para un gobierno, para un país. Y el comportamiento del resto de países de la región centroamericana cuando hay economías similares, ¿cuál ha sido, doctor, durante este año 2013? Bueno, tenemos países como Honduras y Nicaragua que antes nosotros nos veíamos como superiores. Antes en Centroamérica el escenario era que El Salvador y Costa Rica eran los dos, digamos, tigres centroamericanos. Además, El Salvador se le iba a llamar un día que era un tigre latinoamericano, ya a principios de los 90, por el crecimiento que tenía. Pero si tú comparas primero con Costa Rica y Panamá, que van en avión, digamos, creciendo, habrá que cuestionar también el tipo de crecimiento, ¿ok? Pero son economías muy pujantes que están absorbiendo la mayor parte de la inversión, están generando mucho empleo. Si te vas a Honduras y Nicaragua, que eran los hermanos, como digo, menores, los hermanos pobres, resulta que están atrayendo muchísimo más inversión y estas economías están fortaleciendo muchísimo más que la centroamericana. Entonces, nos estamos quedando atrás, ya no solo en América Latina, nos estamos quedando atrás en Centroamérica y nos quedamos atrás respecto a los hermanos que antes eran los hermanos vistos de menos y ahora están de más. ¿Qué han hecho de diferentes países como Honduras y Nicaragua para superarnos en crecimiento económico? Hay varias razones que El Salvador no tiene y que los otros países sí, y otras razones que combinadas hacen el problema de El Salvador, porque Honduras tiene un nivel de criminalidad y de inseguridad mayor que el nuestro y sin embargo pues ha tenido crecimiento. Nicaragua no lo tiene. Uno puede decir, bueno, Nicaragua crece porque tiene esa, digamos, mayor seguridad jurídica y achacar al caso de la inseguridad ciudadana que tenemos acá la falta de crecimiento, pero Honduras la tiene, entonces no es un factor u otro, es la combinación, es el cóctel de factores que hace que El Salvador crezca menos. Por ejemplo, tenemos, y estos son factores más estructurales, lo voy a mencionar muy rápido, tenemos una estructura de costos cara, o sea, es bastante caro producir en El Salvador. Incluso El Salvador con dólar también hacen nuestras exportaciones caras y hace también que nuestras importaciones sean también baratos porque tenemos una moneda fuerte y dura, ¿no? Tenemos costos, esto te decía, de energía, por ejemplo, Nicaragua tiene relativamente costos bajos de energía. Esos son factores de tipo estructural. Tenemos un aparato productivo de poca productividad. Tenemos cuellos de botella en educación. Mucha inversión se va a otro lado porque allá saben hablar inglés, computación y tienen otras expertices. Todos estos factores están pesando, pero añádele tú, entonces, la inseguridad jurídica que tenemos. Añádele pues lo que estamos viendo ahora con todo el tema de los arbitrios, de las resoluciones o dictámenes que no se quieren enfrentar. Tenemos una inseguridad política